Buenos días, compañeros de ingeniera. El tema que nos tocó es la analogía de cómo funciona un capacitor en la vida real. Para lo cual hemos consultado un experimento muy antiguo que se llama la botella de Ley, la cual consiste en el principio del capacitor, que es tener dos materiales que transmitan el voltaje separados por un aislante, que en este caso va a ser la botella. El principio funciona al cargar o al administrar voltaje entre los dos cables. El sistema se va a cargar de electricidad, va a almacenar voltaje y después de un cierto tiempo lo desconectamos y podemos demostrar que está cargado porque al unirle pasa una chispa. Entonces esto sería lo que hacer. Ya en la vida más científica, los capacitores de esta forma y vienen determinados para qué voltaje pueden resistir. En la mochila tengo lo que pasa si es que a un capacitor se le manda demasiado voltaje. Depende, si es que es un capacitor, depende, si es que es un capacitor electrolítico pasa eso. ¿Sí? Si es que es un capacitor electrolítico no le polariza al revés, no se pueden hacer. Si le polariza al revés, ¡pum! Explota. Pero si fuera cerámico, no. Depende, depende de la cantidad de voltaje, lo único que se separa. Así como que se quiebra la cerámica, nada más. Este era de 2200 microfaradios y con 9 voltios hasta mala polarización y igual como una bala igual que entonces, para nosotros demostrar esto tenemos un circuito básico donde vamos a tener una fuente de alimentación. El circuito va a estar abierto inicialmente, tenemos una resistencia y el capacitor. El voltaje del capacitor se va a medir con las dos partes del multímetro, así sería con respecto al tiempo. Entonces, para condiciones iniciales, el voltaje va a ser 0 cuando el tiempo es igual a 0. Al momento que cerramos en el tiempo 0, no se va a cargar nada todavía. Entonces comienza con 0, la condición inicial del capacitor. Ya. ¿Cómo ustedes demuestran eso en las analogías que ahora van a utilizar? Vamos. Bueno, las analogías vamos a utilizar la condensación en las ecuaciones iniciales. Por ejemplo, aquí el vaso viene a ser el condensador que tiene un voltaje inicial de 0. Es al inicio, y entonces nosotros vamos a cargar, que es cuando comienza a funcionar el circuito. Entonces el voltaje no es que el condensador se va a cargar totalmente desde el inicio, sino que poco a poco va a comenzar a cargarse lentamente dependiendo del tiempo hasta igualar el voltaje de la fuente. Ya, esto nos hace, o sea, tenemos que explicar un poco mejor. Según lo que usted está haciendo, ¿no es cierto? El voltaje sería ¿qué? El agua. No, el voltaje representaría, la fuente de voltaje representaría este envase, ¿no es cierto? Este envase. Entonces, lo que ahorita yo voy a hacer es que, o hagan por favor ustedes, la descarga del capacitor también. A ver, el capacitor en cambio, ¿qué vendría a ser? El vaso que ahorita está lleno de agua o lleno de voltaje. A ver. Entonces el condensador, la función es que almacena energía. Entonces por eso una vez que se corta el voltaje, ya no es que se va a apagar totalmente, sino que va a comenzar a descargarse. Entonces hasta que llegue a su agua el voltaje de 0. Entonces va a depender del tiempo, va a ser. Donde se puede observar esto es en las cámaras de las fotos. El capacitor de la flash tarda un tiempo en cargarse. Después de esto se junta todo para sacar la foto del flash. Foto también en los aparatos electrónicos que tienen la lucecita roja, encendido apagado, encendido de los televisores. Al apagarse el aparato, la lucecita se demora un tiempo Acuérdense, el capacitor está en donde? En nuestra vida diaria. Y principalmente lo que ustedes acaban de demostrar, ya relacionándolo con lo que es la matemática,
Ustedes acaban de demostrar una razón de cambio. Eso tiene que estar muy claro. Una razón de cambio. ¿El cambio de qué? Del voltaje con respecto a quién? Con respecto al tiempo. Estamos, ya. Continúen. Ya decía que después del tiempo, o un tiempo infinito que lo podríamos denominar, el capacitor llega a cargarse completamente y llega a igualar al voltaje de la fuente. Eso se demostró, ¿no es cierto? Esas que eran condiciones finales. Y la intensidad del tiempo infinito va a ser. ¿Sí estamos muy claros con esto, señores? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la ecuación diferencial? Bueno, la ecuación diferencial que usted ya nos había explicado previamente en las aplicaciones anteriores era nosotros podemos resolverlas de diferentes maneras, utilizando diferentes métodos. En este caso podemos hacerlo por variables separadas. Perdón, no sabes tocar Pero no, lo que más nos interesa ver en este momento, cómo obtenemos la ecuación diferencial. No que de ahí ya resolvamos, sino mediante qué obtenemos la ecuación diferencial. mediante ¿Cómo? ¿Ustedes entienden? Es la descripción de la suma de voltaje, el voltaje en este caso de la resistencia, no del voltaje del capacitor. Entonces es igual a la suma de estos dos. Entonces mediante eso, al final, después de la resolución de procesos, sumamos el voltaje que existe en la resistencia, que es la I por R, y acá por el voltaje que es por aquí. Entonces sumamos los dos y mediante la derivación vamos a llegar a esta parte y tenemos la ecuación diferencial. Ya, perfecto. Pero necesito que eso me expliquen mejor. En este momento tienen 5 minutos para preparar eso. ¿Cómo obtener la ecuación diferencial? ¿Estamos de acuerdo? Ya, continúen. Ahora vamos con el siguiente. Tienen 5 minutos para tener muy claro cómo obtener la ecuación diferencial. Porque si no, a ver, si no sabemos cómo obtener la ecuación diferencial, ¿cómo vamos a hacer aplicaciones de orden superior? ¿Me entienden? Si no está claro cómo obtener la ecuación diferencial, no vamos a poder hacer aplicaciones de orden superior. Eso es muy importante. O sea, la ecuación diferencial, si estamos hablando de una aplicación, la ecuación diferencial no está dada. Ustedes la tienen que obtener. ¿De dónde? Del fenómeno físico. ¿Están entendiendo? Señores, ya, ¿cómo sirve? ¿Van a salir una vez? Sí, de una vez. A ver. Entonces, para el circuito necesitamos la fuente, la resistencia y el capacitor. ¿Ya? Entonces decimos que el voltaje de la fuente por ley de Kirchhoff, Por ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en las cargas. Tenemos la carga de la resistencia más el voltaje de la fuente es igual. El voltaje de la resistencia lo dice que V es igual a I por L. Y este I, V igual a I por L, ¿de dónde sale? De la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, tenemos la intensidad y la vamos a poner con respecto al tiempo por el valor de la resistencia más el voltaje del capacitor, que se deduce de esta forma. Entonces, el capacitor Voltaje del capacitor. por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo sobre la derivada del tiempo. Pero estamos haciendo mal, ¿sí o no? ¿Qué dijimos? El voltaje del capacitor. ¿Cuál es el voltaje del capacitor? Aquí que estamos reemplazando ahí, la corriente. Necesitamos el voltaje del capacitor. ¿Cuál es el voltaje del capacitor? Que ya lo obtuvimos. ¿Ustedes se acuerdan cuando tuvimos esto? ¿De dónde obtuvimos este voltaje? Señores, ¿de dónde obtuvimos este voltaje? A ver, estamos haciendo. ¿De dónde obtuvimos este voltaje? Permítame. ¿Qué dijimos?
está dividiendo, vas a multiplicar. Entonces, ¿qué me quedó? I de T se multiplica por el diferencial de T es igual a ¿qué? Al capacitor por D de C de T. Aplicamos la integral a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Esto se simplifica con esto y el capacitor se le fue integral de esto. Me queda integral de I de T por el diferencial de T es igual a ¿qué? Al capacitor fuera por el voltaje del capacitor en el tiempo. Entonces despejo el voltaje del capacitor en el tiempo ha sido igual a ¿qué? Esto que está multiplicando, dividir por la integral de ¿qué? De I de T con respecto a T. Y ahí tengo que el voltaje del capacitor. Y eso reemplazo aquí. ¿Qué más? ¿De ahí qué hago para obtener la ecuación diferencial? ¿Qué hago? Podríamos eliminar la integral y derivamos. Aplicamos ¿qué? La derivada con respecto al tiempo a ambos lados de la igualdad. ¿Qué sabemos que es el voltaje? Ahorita no está dado valor, pero ¿qué sabemos que es el voltaje? 10 voltios, 50 voltios, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Primero vamos a dividirle a todo sobre él. Volvemos a explicar para que quede el procedimiento un poco más claro. Y ahí se le va a derivar a la número de la cuestión. Con respecto al tiempo. En este caso necesitamos Tanto el voltaje como las resistencias que son constantes. Entonces esa derivada es 0. 0 que es igual son constantes. La derivada se elimina con la integral. ¿Ya? ¿Y esa qué era, señores? Esta yo le paso Una ecuación diferencial. Sí. Aquí tenemos esta sería la ecuación diferencial. Ahí sí estamos claros cómo obtener la ecuación diferencial. Y recuerden, para partir, ¿cuál es el fundamento de una ecuación diferencial? ¿Cuál? ¿Cuál? El fundamento de una ecuación diferencial. La derivada. Entonces, si nosotros hubiésemos querido partir o resolver desde aquí, ¿qué tenemos? Integral. Entonces, ¿podemos resolver con integral? No. Los métodos de resolución están hechos en base de que, o se plantean en base de integrales. Pero la ecuación diferencial como tal tiene que tener como fundamento la derivada. ¿Estamos? Sí, ya expliquen su materia de ley. Solo señor Cachilla, por favor, otro integrante del grupo. La botella de leche consiste en separar de dos placas, ¿no es cierto? Separar la botella que es ¿Con qué están representando las placas? las placas es el del aluminio que está dentro y el aluminio que está fuera. Ya, ¿por qué utilizaron aluminio?
porque es un buen conductor de electricidad. Perfecto, ¿ya? Entonces, esto resuelve el problema mecánico de mantener dos grandes láminas metálicas a una distancia muy pequeña sin contacto alguno. Entonces, cuando nosotros alimentamos una corriente, en este caso tendremos que utilizar una pantalla de las antiguas, porque produce estática y bastante estática que podría cargar el capacitor de aire, y al momento de cargar le descargamos uniendo las patas, produce una chispa. Entonces, estamos la selección. Pero a la cuenta ya tienen un Capacitor de ¿ya? Muy amables, gracias. ¿Alguna cosa adicional? Sí, el funcionamiento del capacitor se le puede hacer una gráfica en donde se va cargando. Esto es con el tiempo y esta es la carga. Se va cargando y se le puede después descargar. Se descarga. Bueno, este ya se utiliza en electrónica para cambiar de una onda de AC a DC. Entran recursos, se va rectificando la señal, pasando el cuadrado. Entonces se va cargando, se descarga, se va cargando, se descarga. Ahora, este ancho, nosotros podemos ir bajando para que vaya quedando algo así, ya más pequeño, hasta que logremos tener ya una línea constante. Bueno, lo que ustedes están haciendo es muy interesante, pero requiere de una explicación más ampliada. Lo que ustedes están explicando es cómo la fuente de corriente, el voltaje de corriente alterna, ¿sí? Ingresa, ¿no es cierto?, a un transformador primero. ¿Sí? Digamos, la fuente de corriente alterna son 110 voltios. Ingresa a un transformador que le va a bajar, digamos, a aproximadamente 5 voltios de ¿qué? De corriente alterna mismo. Si queremos ver esto, pero como algo adicional, ¿no? Como algo adicional, como una aplicación adicional.